Gracias a Dios que hemos alabado a nuestro amado y precioso Jesucristo. En el nombre de Jesús, ¿qué le parece si esta mañana, quiero que usted me ayude, le póngase sobre sus pies? Bueno, porque creo que se sentó, ¿no? Después de alabar al Rey de Reyes, señores, señores, póngase tantito, o si está sentado no hay ningún problema. ¿Qué le parece si empezamos a darle un aplauso a nuestro amado Jesucristo? Dele un aplauso. Te alabamos, Señor, te bendecimos esta mañana. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te exaltaremos eternamente y para siempre. De delante de los dioses cantaremos salmos a tu nombre. Digno, digno eres de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la sabiduría, el poder y la alabanza, dice Apocalipsis. Gracias, amado Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por apoyarme para darle la honra al Señor. Con un fuerte aplauso se lo hemos dado. Bien, ¿qué le parece si tiene su Biblia ahí? Perdón, tome su Biblia, si quiere apuntar, hágalo. Y en esta palabra que quiero hablarles, es una palabra de fe. Estoy hablándole a la iglesia mucha palabra de fe, porque estos son los tiempos donde nosotros tenemos que vivir por fe, caminar por fe. Todo es una vida por fe en Cristo Jesús. Quiero contarles dos historias. Dos historias que investigué, por supuesto, son 100% verdad, verídicas. Y la primera historia, es en el año de 1735, este famoso predicador de esos tiempos de 1735, Juan Wesley. Juan Wesley venía en un barco de Inglaterra hacia Estados Unidos, cuando de repente viene una gran tormenta y el barco donde venían perdió uno de sus palos, el mástil que le llaman, se rompió, se quebró y el barco empezó a quedar a la deriva, como a naufragiar. Y Juan Wesley empezó, dice la historia, empezó a juntar gente para orar porque venían mucha gente de Inglaterra hacia Estados Unidos. Ese barco había salido de Alemania, de por aquellos rumbos, y en ese barco venían otras familias, y Juan Wesley venía orando, pero Juan Wesley se dio cuenta que venían ciertas familias muy quitadas de la pena, viendo la tormenta, viendo cómo el barco era zarandeado de un lado para otro. Estas familias estaban en paz, estas familias estaban tranquilos, estas familias que venían de Alemania. Estas familias que le hablo eran unos menonitas cristianos o cristianos menonitas. Ellos venían con mucha seguridad y Juan Wesley se acerca a ellos y les pregunta, ¿por qué traen esa seguridad? ¿Por qué traen esa paz? ¿Por qué traen esa actitud de calma? Porque ellos le dicen los menonitas, los hermanos menonitas, porque nosotros sabemos en quién estamos confiando. Y el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob nos habló estando en Alemania que nosotros íbamos a llegar con bien a Estados Unidos. Y estos menonitas le dijeron a Juan Wesley, te hemos escuchado hablar de Jesucristo. Necesitas creer lo que estás predicando en el barco. Juan Wesley en esos tiempos era joven y ciertamente le faltaba madurez, como a muchos de nosotros, madurez en la fe, madurez en la esperanza. Y de eso quiero hablarle, de que estos hermanos menonitas venían con mucha fe y con mucha esperanza de que ellos iban a llegar
con bien a Estados Unidos. Y ellos le dijeron, estos menonitas a Juan Wesley, dice la historia verídica, que le dijeron, Cristo es el ancla de nuestra alma. Porque el alma de Juan Wesley y los demás personas que venían, los demás hermanos ingleses, traían en el alma mucho miedo, mucha zozobra. Pero al ver la actitud de ellos y el mensaje que le dieron, porque por cierto es un mensaje que está en Hebreos 6:19, al ratito va a aparecer en su pantalla. Y sabe, ellos le dijeron, Cristo es el ancla de nuestra vida, Cristo es el ancla de nuestra fe, Cristo es el ancla de nuestra alma. Nuestra alma no tiene temor. Y dice Juan Wesley, bueno, la historia habla que estos hombres tenían lo que dijo el apóstol Pablo, lo que le dijo a los filipenses. Ellos tenían esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz vino a los ingleses, a Juan Wesley, y empezaron ellos a confiar en la revelación de esa palabra. Bonita historia y es verídica. Le voy a contar la otra. La otra es, hace años, también es verídica, usted lo puede investigar por internet. Hace años en las costas de Turquía empezó una tormenta también muy fuerte. Y un barco empezó a naufragar. Y el capitán, al ver que el barco se movía de aquí para allá y los marineros estaban golpeando porque las olas pegaban con ímpetu contra aquel mar, contra aquel barco, y el barco parecía que se iba a voltear, se ladeaba muy feo, dice la historia. El capitán ordenó a los marineros soltar el ancla más grande. Ese barco traía 3 anclas. Y ordenó, al ver la tempestad tan tremenda, una tempestad muy fuerte como nunca se había dado, él ordenó que se soltara el ancla más fuerte, la más grande, la más pesada, y los marineros la soltaron. ¿Y qué cree que pasó? No pasó nada. El barco seguía agitándose como una hojarasca en el mar. Ordenó tirar la segunda ancla y no pasaba nada. El barco no se estabilizaba, el barco seguía meneándose, que parecía que se iba a voltear, se sacudía tremendamente. Entonces el capitán ordena a los marineros por tercera vez y le dice, suelten el ancla la más pequeña. Y la soltaron. Y algo curioso, que cuando sueltan el ancla más pequeña, el barco se empieza a estabilizar. El barco ya no empezó a cimbrarse, a moverse, empezó a entrar una paz. Y la tormenta estaba muy fuerte. Después de horas, la tormenta cesó, dice la historia. Y el capitán ordenó subir las 3 anclas. Ordenó subir primero la más grande, la mayor, la más pesada. La subieron. Luego los marineros suben la segunda ancla. Y cuando el capitán ordena que suban la tercera ancla, no pudieron subir la tercera ancla. Estaba atorada. No podían. Y el capitán se preguntaba, ¿qué está pasando? Y ordenó a unos buzos que fueran a la profundidad del mar a ver qué es lo que estaba pasando. Estos buzos regresan y traen un reporte muy bueno. Abajo, cuando habían soltado el ancla pequeña, abajo hacía años también un barco
se le había caído un ancla, pero fenomenal el ancla. El ancla pequeña se atoró en esa ancla que estaba semienterrada. Y eso ayudó para que el barco no se siguiera zarandeando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el ancla de nuestra fe, el ancla de nuestra vida, el ancla de nuestra confianza, el ancla de nuestra alma es Cristo Jesús. Quiero que vaya, por favor. Ahí va a aparecer en su pantalla Hebreos 6, 19. ¿Sabe? Hay un canto que dice, es Cristo el ancla de mi fe. Y qué hermoso tener a Cristo como un ancla en estos tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos de zozobra. En estos tiempos de esta situación difícil que se está manifestando en este mundo. No solamente en la ciudad, no solamente en este estado, no solamente en esta nación, sino en todo el mundo, en todos los continentes. Bueno, es Cristo el ancla de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Hebreos 6, 19. Miren lo que dice. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea que Cristo es nuestra ancla firme y segura. Lo que quiero decirle que en estos tiempos son los tiempos que tenemos que agarrarnos de Cristo. Es el ancla de nuestra vida. Dice acá que es el ancla de nuestra alma. En el alma es donde se desarrollan los temores. En el alma es donde se desarrollan los miedos. En el alma es donde se desarrollan las incertidumbres, la incredulidad. Pero usted tiene que confiar en lo que la palabra de Dios dice. Que tenemos un ancla firme, un ancla poderosa, un ancla segura. Es más, mire, terminamos de leer este versículo de Hebreos 6, 19. Fíjese a dónde está conectada esta ancla. ¿Sabe a dónde? Al lugar santísimo. Cuando usted y yo nos conectamos y nos agarramos en estos tiempos de Cristo, nos estamos conectando, agarrando, nos asimos de la presencia del Todopoderoso, el que está en el lugar santísimo. El que está en el lugar santísimo, Él es el Todopoderoso. Y dice acá, vamos a leerlo nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. O sea que pasa el velo. Como este velo. De aquel lado estaba el lugar santísimo. Lo que está diciendo, estamos conectados ahí. Usted y yo estamos en la presencia del Señor. Porque obviamente ya no hay un velo. Ahora tenemos entrada, como dice el escritor de Hebreos, al lugar santísimo. Y sabe, en estos tiempos difíciles son los tiempos donde usted y yo tenemos que asirnos de Dios, agarrarnos de las promesas, agarrarnos de cada palabra, atesorar la palabra maravillosa que el Señor nos da día tras día, porque Dios nos da palabra todos los días. Y esa palabra, ¿sabe?, nos lleva a confiar. Es un ancla para tener confianza en el Señor. Quiero que vayamos, ahí va a aparecer en su pantalla Colosenses 1:27. Que es Cristo nuestra esperanza de gloria. Es Cristo Jesús la esperanza de gloria que cada uno de nosotros tenemos. Así como los menonitas habían recibido una palabra. Habían recibido una palabra y esa palabra el Señor les habló de que iban a llegar con bien a los Estados Unidos
como así sucedió. Y esa palabra que ellos recibieron, que es la palabra de Dios, eso les trajo fortaleza en su alma. Ellos estaban viendo la tempestad. Ellos estaban viendo cómo el barco se sacudía tremendamente. Ellos tenían confianza porque habían confiado y se habían tomado de las promesas como el ancla se habían tomado. El ancla no miente. El ancla es Cristo Jesús. Dice la palabra. Hoy te recuerdo lo que dice Tito, que Dios no miente. Le dice el libro de Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y Él le dijo a estos amados, a estas familias de menonitas, de cristianos menonitas, hermanos de nosotros, les dijo y les cumplió. Y esa actitud de fe, esa actitud que ellos tenían para con Juan Wesley, cuando dicen Juan Wesley, nosotros tenemos una palabra y nos hemos agarrado, nos hemos adherido de esa palabra. Y Juan Wesley aprendió. Nosotros tenemos que entender que somos una generación que nos tocó, y gracias a Dios que nos tocó pasar este tiempo. Es maravilloso lo que nos está pasando, porque somos una generación que estamos pasando una pandemia. Y en medio de la pandemia, que es como las tormentas que decía yo, que de estos ejemplos de los barcos, sabe, es tiempo de tomarnos del ancla, de la presencia del Señor, de la realidad de Dios, tomarnos de las promesas de la palabra que son verdad. Y en Colosenses 1:27, ahí va a aparecer en su pantalla, yo nomás le voy a decir la última parte a lo que me quiero referir, que es Cristo la esperanza de gloria de su vida y de mi vida. O sea, nosotros somos una generación que tenemos esperanza en todas las cosas. Esperanza. Hay esperanza para nuestras vidas. Y vamos a pasar esta pandemia triunfantes. Vamos a pasar esta pandemia porque nos vamos a tomar de la realidad del Todopoderoso, de la maravillosa presencia del Señor. David el salmista, mire lo que dice en el Salmo 56, versículo 11. Va a aparecer en su pantalla. Ahí está en su pantalla. ¿Sabe qué dice David? David da una palabra de confianza, porque David estaba tomado de esa ancla gloriosa. En Dios he confiado, dice David, no temeré. David habla, no voy a temer, porque estoy confiando en Dios. Iglesia, nosotros debemos de tener esa confianza de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Es el ancla que tenemos, es el ancla de nuestra alma. Por eso nuestra alma no debe de estar con temor, no debe de estar con miedo. En nuestra alma debe de haber la maravillosa y preciosa palabra del Señor y confiar en esa palabra. Por eso David el salmista decía, bendice alma mía a Jehová. David hablaba con su alma. David, nunca dejó que el temor llegara a su alma. Y así lo dice en el Salmo 56, 11. En Dios confiaré, no temeré. Obviamente ahí se refiere lo que me pueda hacer el hombre, pero no temeremos lo que nos pueda hacer esta situación difícil. Vamos a confiar en Dios porque tenemos que tomarnos de la presencia y de la realidad del Todopoderoso. ¿Sabe? Es importante tomarnos de Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, y volvamos a leer. Son capítulos clave que nos habla acerca, Romanos 15:4, de que Cristo es el ancla de nuestras vidas.
tómate de esa ancla, agárrate como el barco que soltó la última ancla, la más pequeña. ¿Sabe? Ahí estaba un ancla en la profundidad del mar semienterrada, y la ancla pequeña se tomó de esa ancla muy grandota, y eso trajo seguridad al barco, trajo estabilidad al barco. Entonces, iglesia, veamos lo que dice 15:4, ya lo tiene, ahí lo está apareciendo en su pantalla. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras para eso fueron escritas, para que tengamos esperanza en cada palabra, en cada bendita promesa que el Señor nos da. Debemos de tener esa confianza. Todos en nuestra vida, en un tiempo de nuestra vida, un tiempo determinado, pasamos situaciones difíciles que son como tormentas, como estos barcos de los 2 ejemplos que yo le decía. Pasamos tiempos de tormenta, tiempos difíciles, como vientos solanos, dice la Escritura. ¿Quién no ha pasado por tiempos difíciles? Yo conozco gente que ha pasado tormentas espirituales, pero han pasado tormentas y sabe que se gozan porque se han tomado de las promesas del Todopoderoso. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, tomarnos de las promesas. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 27. Miren lo que dice ahí en Hechos 27. ¿Sabe? En estos tiempos de tormentas, todos pasamos situaciones difíciles. Y en Hechos 27 nos narra la historia cuando el apóstol Pablo lo iban a llevar de Jerusalén para Italia, para Roma. Cuando iban en los barcos, en el barco empezó a naufragar. Pero esa parte de Hechos 27 nos lleva a entender la fe que tenía el apóstol Pablo en tomarse de la palabra. Él sabía que él iba a llegar a Roma. Él sabía, es más, de hecho, hay un ángel que le dijo, y ahorita lo vamos a leer, un ángel en la noche dice que viene y le dice: Pablo, vas a pasar situaciones, pero no temas, van a llegar con bien hasta Italia. Iglesia, ¿no tiene usted palabra de Dios? ¿Por qué deja entonces que su alma se llene de temor, de zozobra? Tómese esa palabra, hable esa palabra, hable la palabra, apréndase la palabra, medite en la palabra, lea una y otra, 3, 4, 1000 veces esa promesa hasta que le haga esa promesa sea parte de su vida. Y de esa manera nuestra alma estará en paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestros corazones. Hay 3 tipos de vientos, de tormentas que les quiero hablar rapidito, ¿verdad? Quiero que vayamos a Hechos 27:7. Hechos 27:7. Aquí ya va el apóstol Pablo en el barco y sabe que había una tormenta contraria. A veces a nosotros nos sucede, a usted también le sucede, que queremos y le echamos ganas de ir hacia adelante y parece ser que retrocedemos. Hay situaciones que uno dice voy a lograr esto, pero de repente la situación difícil se pone y parece que es algo contrario. Y sabe, hay tormentas, hay vientos que son contrarios. Y en Hechos 27:7 quiero leerle esta palabra, va a aparecer en su Biblia. Me pongo los lentes porque mi Biblia, tengo una Biblia prestada que está muy chiquita la letra.
Dice el 27:7, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Dice que les impedía un viento que les era contrario. Muchas veces en nuestra vida nosotros vamos a pasar este tipo de tormentas, este tipo de vientos contrarios. Uno dice, estoy esperando esto, y resulta que sucede todo lo contrario. Pero es ahí donde nosotros tenemos que creerle al Señor. Ahí es donde realmente se va a ver quién está conectado al ancla. La fe que realmente tenemos que demostrarla. Tenemos que conectarnos a la palabra. Tenemos que conectarnos con el Señor, que es el ancla de nuestra esperanza. Y Pablo aquí habla de un viento contrario. No lo dejaba llegar. Y así en nuestras vidas. ¿Cuántos vientos contrarios ha pasado o hemos pasado? O hemos pasado juntos como iglesia. Creo que muchos vientos. Pero le tengo buena noticia. Vamos a pasar todos los vientos que vengan, porque estamos adheridos al ancla preciosa que es Cristo Jesús, a las promesas. Y eso pasó, y hay tiempos contrarios. También quiero hablarle de vientos tranquilos, Hechos 27:13. Hay vientos que son tranquilos, pero cuidado. Mire lo que dice Hechos 27:13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Sabe? Ellos creían que ya estaban llegando, porque había un viento tranquilo, pero golpearon contra ciertas cosas. Pero ¿qué es importante lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nunca perdió el ánimo, nunca perdió la fe. Y es lo que debe de pasar en nuestras vidas: no perder la fe, no perder la confianza, no perder el ánimo. Decir, como decía el salmista 56:11 en el Salmo: en Dios he confiado, no temeré, no temeré. Y así tiene que ser nuestras vidas. Cuando de repente vemos que todo está en paz, todo parece que está yendo bien en nuestras vidas, y de repente viene una crisis, de repente viene una situación difícil, de repente estamos con mucha paz, con mucho gozo, de repente viene una situación o un problema fuerte. No tengamos miedo. Esas situaciones a veces se levantan para ver si realmente estamos agarrados del ancla de nuestra vida, del ancla de nuestra fe, del ancla de vida, del ancla de nuestra esperanza, de nuestra alma. Quiero hablarle de otro viento. Vayamos ahí a Hechos 27:14. Hechos 27:14 y 15. Mire lo que dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, dice el apóstol Pablo. Se dejaron llevar. Pablo sabía. Pablo tenía una palabra de confianza para con su Señor. Y es así como nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor. Pablo tenía una palabra de Dios. Mire, creo que no está en su pantalla, pero ahí en su Biblia, en Hechos 27:23, dice el apóstol Pablo: porque esta noche ha estado conmigo
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, les dice Pablo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Así como Dios te ha hablado, así como Dios te ha dicho, eso va a pasar. No claudiques, no te desesperes, confía en el Señor y el Señor va a hacer lo que te ha prometido. Dios no falla, fallará el hombre. Nosotros fallamos, pero Dios, maravilloso nuestro Dios, Él nunca nos va a fallar. Tómate del ancla. Tómate del ancla. Dice la Escritura, el pequeño vendrá a ser grande. Y también habla que el pequeño será fuerte. Esa pequeña ancla, la tercera que aventaron en las costas de Turquía cuando el barco estaba naufragando, esa pequeña ancla se tomó de una ancla muy grande que estaba ahí semienterrada. Usted y yo tenemos a Cristo, que es el ancla de nuestra fe. Confía en Dios. Confiemos en el Señor. No se desanime. Lo que Dios le prometió, vive Jehová en cuya presencia estoy, de que Dios lo va a cumplir en su vida y en mi vida. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale al Señor: bendito Padre, gracias, gracias Señor, porque yo voy a confiar en ti, porque tú eres mi ancla en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de esta pandemia, en estos tiempos de inseguridad, en estos tiempos, Señor, de tantas cosas malas. Tú eres mi confianza. Yo me tomo de ti esta mañana. Tómate del Señor, iglesia. Él es el ancla de nuestra alma. Gracias, Padre. Gracias. Yo te bendigo, amigo, amiga, amado hermano, amada hermana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hablo palabra de vida sobre ustedes. Hablo palabra de sanidad sobre ustedes. Ahora mismo reciban sanidad en sus cuerpos. Fortaleza divina venga sobre sus vidas en el nombre glorioso de Jesús. Hablo una palabra. Digo cielos abiertos sobre cada uno de ustedes. Cielos de bendición sobre ustedes en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias. Nos vemos el próximo jueves 7:30 de la noche. Que Dios les bendiga. Buen provecho. Amén y amén.